Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, visitamos un importante monumento dedicado a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, ubicado en Israel. Otro símbolo del lazo especial entre los Estados Unidos y el Estado judío. Un lazo que nunca había sido más fuerte. Dos de los asuntos más importantes del conflicto, Jerusalén y el asunto de los refugiados palestinos, la administración de Trump, el presidente parece ponerse a favor de Israel y aceptar la posición en la que está. También intenta presionar a los palestinos a través del poder financiero. Además, Israel rumbo al espacio. Escuchen la historia desde la raíz de cómo la estrella de David pronto será colocada en la luna. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo por Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Estamos en un lugar muy especial, en las colinas afuera de Jerusalén. Este es el monumento del 9/11, el único monumento en el mundo fuera de los Estados Unidos que menciona los nombres de las casi 3,000 víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Como pueden ver, es un lugar hermoso. Es un lugar pacífico, cubre unas 5 hectáreas de tierra aquí cerca de la entrada a la ciudad de Jerusalén, y la pieza central es el monumento que ven aquí. Tiene unos 9 metros de alto, tiene la bandera americana y se convierte en una antorcha en la cima. La antorcha es un símbolo judío único. En la base del monumento también tenemos una pieza de metal fundido de las Torres Gemelas de aquel día tan horrible, el 11 de septiembre del 2001. Es un lugar conmovedor, estremecedor y un lugar pacífico, pero se preguntarán por qué tenemos un monumento del 11/9 en Israel. Después de todo, el ataque pasó en los Estados Unidos. Amigos, piénsenlo. Ninguna nación ha experimentado los horrores del terrorismo más que Israel. Mientras sucedían los ataques del 11/9, al mismo tiempo aquí en Jerusalén y en toda la tierra de Israel, sufrían la segunda intifada violenta. Cientos de israelíes murieron como resultado de los ataques suicidas, disparos y otros actos de terrorismo. Mientras los estadounidenses sufrían por sus seres queridos, el 9/11, los israelíes hacían lo mismo aquí. Somos espíritus afines cuando se trata de la lucha contra el Islam radical, contra el terrorismo. No vayamos más lejos, los 5 ciudadanos israelíes que murieron en los ataques del 9/11, uno de ellos era un ciudadano israelí americano llamado Daniel Lewin. Él tal vez fue la primera persona que murió en los ataques ese día. Iba en el vuelo 11 de American Airlines con Mohammed Atta, el ya conocido secuestrador de Al-Qaeda. Según los informes, Daniel Lewin, el veterano de las Fuerzas Especiales de Israel, intentó confrontar a los secuestradores, fue apuñalado por la espalda en un acto cobarde, pero él pudo haber sido la primera víctima del 11/9, un israelí, un veterano de las Fuerzas Especiales de Israel. Entonces no debería sorprendernos que Israel honre con este monumento tan conmovedor al 9/11. Ninguna nación puede identificarse con los horrores y los efectos del terrorismo como Israel. Y de nuevo, Israel es una democracia libre, abierta y tolerante tipo occidental. No solo compartimos enemigos en común, hablando de los dos países, también tenemos valores comunes bíblicos judeo-cristianos. Es un lazo inquebrantable, estamos en un punto clave entre la relación de ambas naciones.
La administración Trump y el gobierno de Netanyahu tienen una gran relación y se puede decir que la administración Trump es la administración más pro-Israel en la historia del país, si vemos algunas de sus políticas. Hablamos con Owen Alterman, principal corresponsal de asuntos internacionales para la cadena I24, acerca de las últimas noticias entre ambas naciones y lo que podemos esperar de esta conexión tan especial. Vean esto. Owen, estamos en el monumento del 9/11, sin duda un símbolo del lazo entre Estados Unidos e Israel. Estamos en un momento importante de esta relación. ¿Cuál es la impresión, la reacción de los israelíes, primero que nada, sobre la administración de Trump, que parece ser una de las más pro-Israel probablemente en nuestra historia? Eric, la realidad es que los israelíes aman a Trump. Una encuesta en julio mostró que el 72% de los israelíes tienen opiniones favorables hacia él. Al mismo tiempo, hay críticas hacia él, hay algunas preocupaciones sobre su coherencia y otras sobre el establecimiento de las cosas, como cortar los fondos para la agencia de refugiados UNRWA. Sí. Pero por mucho, los israelíes en general, también las organizaciones israelíes, están felices con Trump. Owen, él necesita tuitear, esos números de aprobación son importantes. Bueno, muchas de sus políticas ahora, como cambiar la embajada a Jerusalén, obviamente salirse del tratado nuclear iraní, y otro punto es la actual clausura de las oficinas de la Organización de Liberación Palestina en Washington, D.C. ¿Por qué es tan trascendental? Bueno, primero porque es un símbolo que los palestinos tenían en esta misión en Washington. También es importante porque es parte de algo más grande de lo que describiste. La administración Trump puso presión sobre los palestinos, respaldando la posición de Israel en muchos de los asuntos centrales del conflicto. También es importante por la razón crucial por la que la misión se cerró. ¿Cuál es? Los palestinos dicen que están interesados en llevar a Israel a las cortes criminales internacionales y que dichas cortes puedan procesar a los israelíes. John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, y su administración presionan en contra de la corte, no solo en el asunto de Israel, sino en el de los Estados Unidos, porque los palestinos dieron ese paso para que la administración Trump tomara la decisión de cerrar la misión palestina. Sí, Owen, la administración Trump dice que tienen un plan de paz en progreso, lo pondrán sobre la mesa eventualmente, pero parece que están presionando a los palestinos para que cedan en algo, que hagan algunas concesiones. Tal vez esa es la idea. Bueno, Eric, es un presidente que parece ver el mundo desde el punto de vista de castigos y recompensas. Con los palestinos parece que hay muchos castigos de su lado y se está usando para intentar llevarlos a la mesa de negociaciones de nuevo, al igual que dos de los asuntos más importantes del conflicto, Jerusalén y los refugiados palestinos. La administración de Trump, el presidente, parece ponerse a favor de Israel y aceptar la posición en la que está. También intenta presionar a los palestinos a través del poder financiero al cerrar la misión. De nuevo, la pregunta es, ¿esto funcionará y dónde está el plan de paz? Hemos hablado del Tratado del Siglo y el plan de paz por mucho tiempo aún no está sobre la mesa. Hay muchas especulaciones sobre su existencia y si algún día se negociará. Sobre todo creo que el gobierno de Netanyahu está complacido por cómo van las cosas en su relación con los Estados Unidos. No hay duda sobre eso. El Tratado de Irán, Jerusalén, el asunto de los refugiados, la embajada o que la misión se cerrara en D.C. Dime, el gobierno, sus contactos, Owen, yo pensaría que son más fuertes de lo que han sido en mucho tiempo. En todo lo que vemos, Eric, es absolutamente el caso. Son dos líderes que están en la misma sintonía. A diferencia de nuestra última administración con el gobierno de Netanyahu. Seguro había mucha tensión con Barack Obama. No hay duda de que el gobierno está muy complacido con la posición que Trump ha tomado. También decimos que las personas en la izquierda o en el centro israelí tienen una forma interesante de ver a Donald Trump. Avril Gilad, una personalidad de la televisión, escribió en una página meses atrás, donde le decía a Donald Trump: "No te soporto, pero te amo". Esto significa, no me ciego a todas tus controversias como persona, pero por otro lado me gusta la posición que tomas hacia Israel y cómo balanceas las cosas. Es algo que se ve en el centro y en la izquierda aquí en Israel. ¿Cuál es tu opinión personal sobre la relación de los dos países? Y como nativo americano, ¿cuál es tu nivel de comodidad aquí en Israel y lo que parece un lazo inquebrantable? Obviamente es una relación muy especial. Se remonta a la fundación del Estado y se intensifica en los 60 y 70, luego más hacia el final del siglo y ahora bajo el presidente Donald Trump. Por otro lado, hay una nube allá en el horizonte, algo que tiene que ver con el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue uno de los puntos clave en la ampliación de la brecha partidaria con Israel. El hecho de que los republicanos tienen una visión más favorable con Israel en promedio que los demócratas, mientras las personas aceptan ampliamente el apoyo de republicanos, conservadores y de cristianos evangélicos. Hay mucha preocupación aquí sobre lo que pasa en la izquierda estadounidense y en el Partido Demócrata.
Eric, una de las razones por la que esta relación ha sido especial, una de las razones por las que ha mejorado es que ha sido partidista y no importa quién esté en la oficina oval. No importa quién esté en la Casa Blanca, hay cierta base de apoyo y como tú hablas de Barack Obama y las tensiones que había entre él y Netanyahu, el gobierno ha seguido apoyando un incremento en la asistencia militar a Israel que ha entrado ahora en efecto. Hay una base de apoyo y la pregunta es si la brecha partidaria se agrandará. ¿Continuará habiendo apoyo? Aquí están muy preocupados por eso. A continuación vamos de la capital espiritual del mundo, Jerusalén, a la capital política, Washington, D.C., donde nos adentraremos en la historia del por qué la decisión de la administración Trump de quitar los fondos a la ONU para el deficiente programa de refugiados palestinos podría cambiar las reglas del juego aquí en la región. No se vayan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q-Fi. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q-Fi, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q-Fi y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. La meta para cualquier refugiado es algún día dejar de ser un refugiado y tener un hogar permanente para él y sus descendientes tan pronto como se pueda. Cuando se trata de ayudar a grupos de refugiados en todo el mundo, la ONU parece tener la misma visión, excepto cuando se trata de los palestinos. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, también conocida como UNRWA, ha prolongado el problema de los refugiados palestinos en una forma desastrosa. La administración Trump, afortunadamente, se dio cuenta de esto y recientemente cortó todos sus fondos a UNRWA. Platicamos con el historiador del Medio Oriente y experto en refugiados palestinos Asaf Romorovsky en Washington, D.C. para descubrir por qué esto fue tan importante. Vean esto. Hablamos sobre esta organización UNRWA, la sopa de letras UNWRA. Sí. Díganos primero, por favor, ¿qué es UNRWA? Para aquellos que no lo sepan. Sí. Y segundo, ¿por qué era esencial que la administración de Trump quitara los fondos para esa organización? Claro. UNRWA define de forma única a un refugiado como ninguna otra población de refugiados en el mundo. Y lo que hace es definir por el lado del linaje. La definición de un refugiado palestino árabe, según los acuerdos de UNRWA, es cualquiera que haya estado en Palestina entre 1946 y 1948. Y la trampa es, y sus descendientes. Nadie más tiene ese aspecto de linaje. Vaya. Cuando hablas de números hoy, como UNRWA está hablando, tenemos a millones de refugiados. ¿De dónde vienen todos? Parece que del aspecto concreto, del linaje. Y solo los palestinos tienen la característica de heredar el estatus de refugiado. De todos los grupos de refugiados en el mundo, y vaya que son muchos, tan solo recordemos a los refugiados sirios, es un asunto delicado, de todos esos grupos de refugiados en el mundo, solo los refugiados palestinos están en la situación donde sus descendientes también son considerados refugiados. Es correcto. Hasta llegar a 5 millones ahora. 5 o 6 millones en las cuentas más conservadoras, aunque en mi investigación salieron entre 8 y 10 millones. Dependiendo a quién preguntes. Y es correcto, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido millones de refugiados que han sido restablecidos. Solo los palestinos árabes continúan existiendo. Y eso tiene que ver con el hecho de, según yo pienso, y es lo que mi investigación básicamente ha arrojado al paso de los años, es que la identidad palestina es sinónimo de refugiados palestinos. Cuando le dices a un palestino, ya no eres un refugiado, dice, ya no soy palestino.
es mucho más fácil mantenerlos en ese estatus que han formado, y puedes encontrar citas desde Nasser hasta llegar a individuos como Bin Laden, Saddam Hussein y otros que han dicho: no descansaremos hasta que resolvamos el problema de los refugiados palestinos árabes. Claro. Se ha convertido en un vehículo de guerra económica, en un vehículo de guerra, todos contra el Estado de Israel, y hacen a Israel responsable de esta realidad. El asunto de los refugiados palestinos, si la ONU se sale con si UNRWA se sale con la suya, como dices, nunca acabaría. Y el número de refugiados palestinos seguirá creciendo y creciendo. Esto es algo considerable por muchas razones. La principal es que están demandando su derecho a regresar. Correcto. A Israel, con lo cual dejaría de ser un Estado judío. Ese es exactamente el punto, el derecho a regresar y todas sus demandas por el derecho a regresar. De hecho, es la raison d'être de UNRWA en general. Mientras exista el derecho a regresar o el llamado derecho a regresar, y resalto la palabra derecho porque lo ven como un derecho divino, y eso es cuestionable con la sociedad palestina. Yo diría que ningún líder palestino siente que tiene el mandato a renunciar a esos derechos colectivos. Sí. Nadie se atreve a ponerlo en la mesa. Entonces, lo que tienes aquí es que UNRWA se volvió el guardián de ese derecho a regresar. Mientras los números continúen creciendo, UNRWA es un negocio. Ninguna burocracia tiene el deseo de estropearse, así que es la única población donde los palestinos y su constitución siguen creciendo. De hecho, UNRWA ahora es el más grande empleador de palestinos con 30,000 individuos trabajando para esta causa. Entonces, tienen secuestrada la agencia y básicamente la dirigen. UNRWA no veta cuando se trata de terrorismo. Cuando hace solicitud para un trabajo en UNRWA, la ONU no dice: ¿has sido miembro de alguna organización terrorista? De hecho, ser miembro de Hamas o del Yihad Islámico Palestino es diversidad. Entonces, la ONU, damas y caballeros. Exacto. Con los años, UNRWA ha dicho que han hecho un mejor trabajo al vetar, pero cuando se trata de una política extranjera americana y la política exterior israelí, UNRWA se ha negado a usar nuestras listas de vigilancia porque dicen que nuestras listas están manchadas. Tú podrías ser un conductor, conducir una ambulancia, maestro de día y miembro del Yihad Islámico Palestino o de Hamas en la noche. Y Asaf, creo que el punto clave aquí en todo lo que dijimos de UNRWA son los dólares de los contribuyentes americanos. Estuvimos ayudando a mantener esta organización hasta hace poco. Correcto. Es una historia muy puntual, obviamente, porque la administración Trump recién anunció que le quitará los fondos a UNRWA. ¿Por qué es tan importante y qué es lo que sigue? Al terminar con el derecho de regresar del todo, y por ende UNRWA, porque UNRWA es el guardián de su derecho a regresar, el supuesto derecho a regresar, yo diría, en realidad está fuera de la mesa, porque ningún gobierno de Israel, de izquierda, derecha o centro, aceptará su derecho a regresar. Preferirían alterar la mayoría demográfica del Estado de Israel. Dejaría de ser un Estado judío. Y es interesante, la organización hermana de UNRWA, la UNHCR, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, su definición, que es aún más interesante y más clara, es solo una generación. Si vemos la definición de una generación basados en el porcentaje de descendientes del 48 y 49, no tendrías más de entre 25 y 30,000 individuos. Con eso termina su derecho a regresar. Habría entre 25 y 30,000 refugiados palestinos, Asaf, contra los 5 o 6 millones que reconoce la ONU hoy. Una pequeña diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia, exacto. Amigos, es tan reconfortante ver finalmente que una administración estadounidense declare a Mahmoud Abbas y la autoridad palestina responsables por negarse a trabajar por la paz y aceptar el derecho de existir de Israel. Bueno, a continuación, después del corte, Israel va rumbo a la Luna. Vean cómo el programa espacial israelí está innovando y cómo es que la estrella de David pronto será colocada más allá de las estrellas. Es El Vigilante, somos cristianos unidos por Israel, solo aquí por Enlace. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén.
Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Bienvenidos de nuevo. Solo 3 países han aterrizado una nave espacial en la Luna. Ahora Israel será una de ellas. En diciembre del 2018, una organización sin fines de lucro israelí llamada Space IL lanzará una nave espacial que aterrizará en la Luna en febrero del 2019. Por cierto, esos otros 3 países son los Estados Unidos, Rusia y China. Una vez más, Israel está haciendo mucho más de lo que se esperaba. Vean esto. Lo que creo es que esto hará por Israel lo que el Apolo hizo por Estados Unidos. Creo que nos dará un sentido de verdadero entusiasmo, nos dará un sentido de logro. Demostrará que Israel es un país en movimiento y que tenemos un gran ingenio. El punto importante es que esto es pequeño. Se están usando sistemas de aviónica a muy bajo costo. Esto hace que la Luna ya no sea inalcanzable. Cosa que no había ocurrido antes. Ir a la Luna era demasiado costoso, aún financiado por el gobierno. Esta será la primera misión a la Luna financiada por el sector privado. Nuestra meta es inspirar a la siguiente generación de científicos e ingenieros en Israel, espero que en todo el mundo. Mostrarles que a través del aterrizaje, a través de esta nave espacial y su desarrollo, la ciencia y tecnología pueden ser emocionantes. Esperamos que ellos se den cuenta de que nosotros construimos esta nave espacial, ya que ellos serán los próximos que construyan la siguiente. Por primera vez, a una resolución muy alta, mapearán las diferencias, cómo las rocas lunares son magnetizadas en diferentes direcciones. Esto representa un enigma hasta ahora. Sabemos desde el Apolo que las rocas lunares son magnetizadas, pero nadie ha descubierto cómo obtienen su magnetismo. La siguiente fase es terminar de ensamblar la nave espacial que ven detrás de mí. Pasaremos un proceso de prueba muy largo y arduo en la nave espacial. Luego la mandaremos a Cabo Cañaveral y de ahí al espacio, para hacer maniobras de órbita complejas hasta que lleguemos a la Luna, aterricemos y aplaudamos muy emocionados. Hacer esto y poder adaptarlo ha llevado casi 8 años. Recuerden, no estamos dedicados del todo a esto. Somos un grupo de determinadas personas que se unieron para hacerlo. Tienes que hacer todo lo que sea necesario para hacerlo posible. Y, como siempre digo a todos los que me ven y a todos los que me escuchan, en serio, deseo que hagan todo lo necesario para que puedan realizar sus sueños, porque si estás ahí, tú puedes lograrlo. Vaya, será muy emocionante ver la bandera israelí colocada en la Luna. Cosas sorprendentes están pasando todos los días aquí en Israel. Y a continuación, tengo algunas conclusiones sobre cómo los seguidores de Jesús pueden ayudar al pueblo judío a continuar haciendo que esta tierra florezca en los años venideros. No se vayan. Y bienvenidos de nuevo. Nos gusta decir que lo que está pasando aquí en Cristianos Unidos por Israel es una revolución en la iglesia. Nunca antes en la historia había existido un movimiento masivo de gentiles seguidores de Jesús que están apoyando abierta y audazmente al pueblo de Dios y la tierra de Dios. Y el pueblo judío lo está notando. Uno de ellos es Al Newman. Es el autor de un libro llamado Good Heart, que describe la hermosa relación que se desarrolla entre los cristianos y los judíos hoy en día y cómo Israel es el centro de ello. Vean esto. En realidad esto comenzó en mi infancia. Nací y fui criado en Pensilvania Central. Había muy pocos judíos en la ciudad. Yo era el único judío en mi clase. Todos mis amigos eran cristianos y teníamos una gran relación. Mi familia se mudó ahí. Mi abuelo se mudó a un pueblo en 1899. Mi padre se encargaba de una tienda de ropa y solo teníamos buena relación con nuestros amigos cristianos. El sentido del sionismo cristiano y el sionismo judío. El hilo de esto, una historia americana y una historia israelí. Aunque la historia también toca a Austria, así como a Etiopía, también Israel,
Creo que es una línea narrativa única y como todo, creo que fue una tormenta perfecta. Tenía la idea de una historia que considero una historia maravillosa. Tenía esa motivación. Luego te contaré. También tenía la base de conocimiento, tanto conocimiento práctico de lo que era ser pro-Israel. Porque de hecho el libro está relatado en Indiana a finales de los años 50. Quería encontrar la manera de enseñar sobre el Estado de Israel. Quería hacerlo con una novela, no de ficción. Quería encontrar la manera de hablar sobre los milagros de Israel. Quería hablar sobre los soldados solitarios. Quería hablar sobre los israelíes etíopes y hablar sobre la historia de perseverancia. Estuvieron aislados por 2400 años y mantuvieron su amor por Israel todo ese tiempo. Quería hablar sobre el maravilloso matrimonio, la sociedad maravillosa entre los cristianos sionistas y los judíos sionistas. Sí. Es un poco como Henry V de Shakespeare. Nosotros, banda de hermanos. Creo que este libro es la manera que encuentro para contar una historia que ayude a las personas a aprender algo sobre el Estado de Israel. Es una historia gentil, una historia pacífica, y creo que cuando te alejas de este libro, aprendes sobre Israel, aprendes sobre los milagros de Israel, y eres como un estudiante del Estado moderno de Israel. Amigos, el libro se llama Good Heart, y es una lectura conmovedora e inspiradora, y pueden comprarlo en donde sea que se vendan libros. El libro de Zacarías dice: y en aquellos días 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío por el borde de su manto, diciendo: iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Estamos viviendo en tiempos bíblicos hoy. Verán la información en su pantalla. Únanse a nuestro movimiento de Cristianos Unidos por Israel para un tiempo como este. Bueno, gracias por acompañarnos en El Vigilante desde Jerusalén. Hasta la próxima, bendiciones, y recuerden, nunca se queden callados.